Despenalización del aborto para víctimas de violación. Este es el tema que trataremos hoy en el quid del asunto. Desde hace algunos años, sectores de la sociedad vienen luchando porque en el Ecuador no se procese ni se encarcele a las mujeres que abortan luego de haber sido embarazadas por una violación. Como ustedes recordarán, el pasado 17 de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto para víctimas de violación y también en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida. Pese a que tuvo mayoría de votos, estos no fueron lo suficientes para que no se diera esta negación. Hubo 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y 6 abstenciones. Abstenciones, faltas, cambios de última hora de algunos legisladores que sorpresivamente se produjeron ese día. Esto se daba en torno a el debate a las reformas al Código Integral Penal. Luego, el resto del paquete de reformas al COIP pasó al Ejecutivo. Y el presidente Moreno, al considerar sobre este asunto, el que estamos tratando, que existía cierta ambigüedad y que posiblemente existía cierta inconstitucionalidad, lo remitió a la Corte Constitucional, organismo que deberá pronunciarse en estos días al respecto. Un saludo cordial, amigos y amigas. Mi nombre es Luis Dávila Lor, estoy acompañado en la producción de Santiago Cadena y de Carlos Flores. Este programa, debo decirles, se transmite a través de la plataforma multimedia Ecuador Today y se retransmite desde ahora. Damos la bienvenida a través de Radio Latacunga en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos, Radio Frontera La Voladora en la provincia de Carchi y Radio Intag en la provincia de Imbabura. Agradecemos a estas 3 emisoras que se han sumado a la reproducción de estas entrevistas. Bien, entremos en el quid del asunto. ¿Despenalizará el aborto por violación la Corte Constitucional? Esa es la gran pregunta. Para ir al quid del asunto, hemos invitado a la doctora Angélica Porras. Ella es abogada constitucionalista. Angélica, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto estar contigo una vez más. Angélica, para empezar, creo que que sería conveniente que nos dijeras en qué consisten los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal. Muy bien. El 149 es un tipo penal, es decir, se tipifica un delito que es el aborto consentido. Es decir, que penaliza a aquella mujer que hubiere consentido en la interrupción del embarazo. Y el 150, en cambio, establece cuáles son los abortos no punibles, es decir, aquellos que están permitidos por la ley. Y esos solamente tienen 2 causales. La una es cuando esté en peligro la vida o la salud de la madre, y en segundo lugar, cuando haya sido producto de violación sobre una mujer con discapacidad. Entonces, ambas son las situaciones de aborto no punible contenidas en el 150. Y el 149 es, en cambio, el que establece la punición del aborto en todos los casos. Aquí cabe una pregunta. Esta pregunta le he hecho a algunas defensoras del aborto. Uh-huh. Pero esta vez quiero hacértelo a ti como abogada constitucionalista. Uh-huh. En el segundo, en el artículo 150, aborto no punible, uh-huh, se habla de que si se ha practicado para evitar un peligro, como tú decías, para la vida o salud de la mujer embarazada, y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Uh-huh. Una niña, uh-huh, que es violada, uh-huh, que es embarazada producto de esa violación, uh-huh, obviamente va a tener problemas de salud gravísimos, porque hasta la fecha se les ha prohibido el aborto. Así es. Si es que dice en el punto 1 del artículo 150 que debería prevalecer la salud.
Claro que sí, y fíjate que el 150 sí daría la posibilidad en su inciso 1, cuando habla de la salud justamente, sí daría la posibilidad, porque la salud tiene que ser entendida de forma integral, no solo la salud física, sino también la salud psicológica y la salud incluso social. Imagínate lo que es para una niña de 10 años, que hay madres de 10 años, se decía en los datos que tenía la Fundación Desafío que en el 2018 6 niñas de 10 años habían dado a luz. Obviamente es producto de una violación. Y también es obvio que esas niñas sufrieron alteraciones en su salud física, en su salud mental y en su salud social. Hay casos inclusive de niñas que no tuvieron ni siquiera su primera menstruación y ya tuvieron un embarazo. Entonces, está afectándose gravemente la salud y la vida, porque la vida no solamente es el sobrevivir, sino una vida con dignidad. Eso es lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. El problema es el siguiente con ese artículo, que los médicos no quieren aplicarlo en su extensión, que es justamente entender la salud para lo físico, lo psicológico, etcétera, y prefieren solamente reducir la salud al elemento físico. Y hay una serie de tratamientos, digamos, entre comillas, que son muy invasivos, por supuesto, para una niña tan pequeña, pero que de alguna manera le resguarda la vida, le resguarda la salud física solamente, y ese es el gran argumento, no está en peligro su salud física. Sí, primero, está en peligro su salud física porque es una niña muy pequeña, pero además si se tratara de una niña, de una adolescente de mayor de 14 años, hablamos ya no solo del peligro para la salud física, sino también del peligro para la salud psicológica, la social, aunque no hubiera en el caso extremo, peligro para la salud física. Entonces, yo diría que ese artículo sí permite la interrupción del embarazo, en caso de niñas, en caso de adolescentes, porque la salud no es solo física, pero que no ha sido aplicado nunca. Y más bien lo que ha pasado últimamente es que los médicos se sienten cada vez más atemorizados de aplicar ese artículo y terminan más bien obligando, forzando a las adolescentes y a las niñas a ser madres. Como se dice en criollo, se les hace agua a los helados. Sí. Ni más ni menos. Bueno, voy a hacerte la pregunta que va a tener que resolver la Corte Constitucional en estos días directamente, y después vamos a ir analizando el proceso, por qué fue a la Corte y todo lo demás. Así es que me dijeron que como estamos ahora retransmitiendo por radio, repita tu nombre, así es que, amigos, amigas, estamos con la doctora Angélica Porras, constitucionalista. A ver, Angélica, ¿es constitucional, en tu opinión, como constitucionalista, la tipificación del aborto como delito en el Código Integral Penal, incluso para las víctimas de violación? Mi posición, y además conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, es que mantener el aborto como delito es inconstitucional y además atenta contra tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en el sentido de que el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la vida desde la concepción, no es contrario a la despenalización del aborto. Y lo ha dicho la Corte Interamericana, que es la llamada a interpretar la Convención Americana. ¿Cuál es el argumento de la Corte para que es el problema más delicado? Este problema es el central. El argumento de la Corte, son varios argumentos muy interesantes todos, es el siguiente. Lo que dice la Corte es que la protección es a la madre, porque prácticamente, si es que no estuviera la madre, la vida del embrión no sería viable. Entonces la protección es a la madre y, por tanto, al ser ella una persona completa y el embrión en proceso de ser una persona, no se le puede obligar a la madre a dejar, aparte sus derechos a la mujer que no quiere ser madre, a dejar sus derechos por un embrión, por un feto, que todavía no es persona. Es decir, la discusión de la Corte va al punto medular y va a la llaga. Dice, miren, aquí estamos hablando de derechos de personas completas, como es una mujer, y estamos hablando de
la obligación de proteger, sí, la vida desde la concepción, pero no a costa de los derechos de la madre. Entonces, en eso, o de la mujer en este caso, la Corte ha sido muy enfática en decir que bajo ninguna circunstancia esta norma, que además está recogida también por nuestra Constitución, que es la protección de la vida desde la concepción, que bajo ninguna circunstancia eso significa que el aborto debe ser convertido en un delito. Y es más, esto en concordancia con otros comités de derechos humanos que han dicho que forzar a una mujer a tener un hijo producto de una violación es tortura, es violación de sus derechos más íntimos y que además es a la única a la que se le obliga a dejar de lado sus derechos por otro que todavía no es una persona. Entonces esa es la discusión jurídica. Yo sé que esto puede sonar a veces muy duro, ¿no? Pero en términos jurídicos es así. La persona es la que tiene derechos y obligaciones y la persona es la que, dice nuestro propio Código Civil, ya ha salido del vientre materno y puede tener una vida sola. Obviamente con protección, obviamente con acompañamiento, pero lo que no es aceptable jurídicamente es que se le obligue a la madre a sacrificar sus derechos por otro. A nadie se le puede obligar a hacer eso. Habría una doble violación de derechos, ¿no? Por un lado, al no evitar ni sancionar la violación sexual, sí. Y además ser procesada y encarcelada la mujer que interrumpe el embarazo por el producto de este crimen, que es la violación. Así es. Es una doble violación, porque primero no hubo mecanismos para evitar la agresión sexual, que además en nuestro país ya todos los días tenemos noticias de cómo se agrede a las mujeres y sexualmente también. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, el procesado, el violador es raras veces procesado, y esto hay que entenderlo porque las agresiones sexuales se producen también dentro del entorno familiar. Entonces, obligar a que se denuncie a la propia víctima, que además, digamos, es un caso de persona menor de edad, obligar a denunciar al pariente, al padre, al tío, al primo, no es una situación fácil y no hay políticas para lograr eso. Y además, si es que la mujer interrumpe el embarazo, puede ser penalizada, puede ir a la cárcel si es una persona mayor de edad o puede sufrir estas medidas socioeducativas que están pensadas para las personas menores de edad. Entonces es una doble violación y además es una violación que viene avalada por el Estado, porque fíjate lo que significa la ley, está pensada en mantener esta condición de madre por sobre todas las otras dimensiones de las mujeres. Y para eso utiliza la ley penal, es decir, la amenaza de la cárcel. Bien, entremos en lo que ha sucedido y por qué esto se fue a la Corte Constitucional. A ver, al reformar el Código Integral Penal, que no solo era el artículo 150, sino muchos otros artículos, ¿verdad? La Asamblea Nacional intentó no tocar el artículo 150 para impedir toda posibilidad de veto al castigo del aborto, ¿verdad? Así es. Pero se dice que cometió un error. Explícanos en qué consistió ese error. Bueno, en primer lugar hay que decir que no se alcanzaron los votos para reformar el artículo 150 para incluir la causal de violación. Aunque se tenían asegurados, más, ¿no? Se tenían algunos más de los que se necesitaban y el rato de los ratos la gente se abstuvo, faltó, se fue de viaje, etcétera, etcétera. O sea, una vez más se burlaron los derechos de las mujeres, porque además hemos peleado por esto años. Y hay mujeres que han venido peleando por esta reivindicación décadas. Entonces, bueno, no alcanzaron los votos, no se reformó el 150 y efectivamente la Asamblea comete un error, que es mantener una disposición transitoria, la disposición transitoria segunda, que hacía referencia al cambio que iba a tener el artículo 150. O sea, esta transitoria segunda estaba escrita dentro del paquete de reformas. Claro. Era una cosa nueva. Era una cosa nueva que iba a la reforma del 150. En el caso de que se diera la reforma del 150. Exactamente. ¿Qué tenía que ver o que ordenaba al Ministerio de Salud que dicte los reglamentos necesarios para poner en práctica la reforma del 150. Esta disposición transitoria no se borra, tenía que borrarse y se mantiene en el proyecto de reforma de ley. Esto llega al presidente de la República.
Y el presidente de la República, analizando, con la capacidad de veto que tiene, analizando las normas, se da cuenta de que esta disposición está de más, básicamente. Quedó ahí. Claro que quedó ahí y la objeta por la forma. Dice que es inconstitucional por la forma, porque obviamente entra o está dentro de las posibles normas a entrar en vigencia cuando no hay nada que regular al respecto. Entonces, a partir de eso, él dice, bueno, estamos hablando de un problema de inseguridad jurídica, es decir, se atenta el artículo 82 de la Constitución, la objeto por inconstitucionalidad. Pero en realidad lo que está de fondo, y que hace un análisis el presidente de la República en el propio veto, es el señalamiento de que le dice a la Corte, fíjese, Corte le dice, el 150 tiene que revisarlo usted, porque el 150 es un artículo que genera doble discriminación de las mujeres, estigmatización social, además hay una doble violación por parte del Estado y al final les encarcela. Entonces, hay inconstitucionalidad en el fondo del 150 y usted debería revisarlo, ya que hay la oportunidad, le dice el presidente de la República, con esta disposición transitoria segunda de revisar, entre a revisar la constitucionalidad del 150, porque además es discriminatorio, no se toma en cuenta el interés superior del niño, porque efectivamente una niña de 10 años, su interés superior no puede ser madre a los 10 años, o a los 11, o a los 12, o a los 15. Ser madre no puede ser parte del interés superior del niño. Entonces, este llamado le hace el presidente de la República a la Corte. Y le señala la inconstitucionalidad que podría tener el 150. Entonces, pone el balón en la cancha de la Corte. Y es la Corte la que tiene que asumir hasta dónde va a ser protectora de derechos de las mujeres, ¿no? Porque esta es una reivindicación de las mujeres. Una pregunta en este punto. ¿El presidente actuó bien o él pudo haber, por ejemplo, vetado y decir, no, esto tiene que aplicarse? A ver, yo particularmente pienso que el presidente pudo también haber directamente vetado y mandar un texto alternativo. La discusión un poco se centra en el artículo 138 de la Constitución, porque el 138 dice que cuando hay un veto parcial, es decir, no por inconstitucionalidad, sino un veto parcial normal, digámoslo, el presidente puede mandar un texto alternativo siempre y cuando se trate o se refiera a las materias tratadas durante la discusión de la ley reformatoria. Entonces ahí hay una discusión. Así no se hubieran aprobado las reformas en la Asamblea. Claro, lo que dice el artículo 138 es materias tratadas. Materias tratadas. Materias tratadas, no dice artículos aprobados. Ya. Entonces ahí hay dos interpretaciones. Quienes dicen que materias tratadas significa artículos aprobados. Mi posición es que materias tratadas es eso. Es materias tratadas. Es decir, el aborto se trató, no ganó, o sea, la despenalización del aborto se puso en el debate, es más que tratado, lo que pasa es que no se obtuvieron los votos, pero está tratado y por lo tanto yo pienso que el presidente podía entrar a presentar un texto alternativo directamente. O inclusive con alguno de los otros artículos que se hubieran tratado, incluir a través de una reforma vinculando el artículo 150. Entonces, a mí me parece que el presidente podía haberlo hecho directamente, pero claro, estábamos en un contexto muy desfavorable, porque justamente en ese momento estaba el paro, estaban los problemas por las medidas económicas, y obviamente me imagino que en términos del cálculo de popularidad no se iba a arriesgar el presidente y por eso decidió pasar la pelota a la Corte Constitucional. Ahora las mujeres hemos esperado todo el tiempo que alguien se arriesgue, porque hemos ido a la Asamblea, hemos ido al presidente y ahora a la Corte. Vamos. Ahora, ¿por qué, si esto es inconstitucional, como tú has manifestado tan paladinamente, por qué la Corte Constitucional no trató esto antes? Aquí una pregunta, ¿la Corte puede tratar de oficio algunos temas que no sean constitucionales o siempre tiene que haber alguien que vaya y diga, vea, esto está yéndose contra la Constitución, trátelo? Bueno, la Corte puede tratar de oficio. De hecho, hay muchas veces a través de los procesos de selección que tiene la Corte, porque están establecidos en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, puede de oficio identificar aquellos temas que son temas
que muestran una violación de derechos fundamentales o de derechos humanos. Entonces, claro que puede tratarlo de oficio. Ahora, la Corte Constitucional no lo ha tratado porque inclusive hace algunos meses, más o menos en julio, se presentaron dos acciones. Una acción de inconstitucionalidad dirigida al 149 y al 150 y una acción por incumplimiento de norma, porque al menos 5 de los comités internacionales de derechos humanos se han manifestado de manera clara y contundente que el Ecuador debe despenalizar el aborto por violación. Algunos incluso dicen el aborto por violación y por incesto, ¿no? Aunque no haya violación, por ejemplo, tratándose de una persona mayor de edad que de alguna manera ha mantenido, se ha embarazado en una relación incestuosa, también cabría sin necesidad de que sea violación, pensando en una persona mayor de edad. Pero por mayor eso, de edad estamos hablando 18 años para arriba. 18 años para arriba, claro que sí. Entonces, fíjate que estos 5 comités de derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos del Niño, y también el Comité contra la Tortura, el Comité de la CEDAW, etcétera, han dicho que hay que despenalizar el aborto. Entonces se presentaron estas demandas a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional recién hace una semana ha admitido a trámite esas demandas. Justamente cuando les llega el veto, cuando le dicen a la Corte, el presidente de la República, vea, atienda esta posible inconstitucionalidad, han aceptado a trámite después de varios meses, desde julio, 3-4 meses, recién le están aceptando a trámite para discutirle. Entonces, digamos que todo va a terminar en cancha de la Corte, va a terminar resolviéndolo la Corte. La Corte podía haberlo resuelto antes, por supuesto que sí, y es una cuestión de votos. Asimismo como en la Asamblea Nacional, en la Corte también es una cuestión de votos. Hay que saber cuántos votos van a favorecer la despenalización del aborto y cuántos no. Y me parece a mí que el debate está allí, porque hay personas que consideran que la madre o la mujer debe sacrificar sus derechos para ser madre, ¿no? Porque hay que proteger la vida del que está por nacer, hay que proteger la vida del embrión, hay que proteger la vida del feto. No, quienes estamos por la despenalización del aborto no decimos que no hay que proteger esa vida. Claro que hay que protegerla, pero no a costa de los derechos de las mujeres. No a costa de un crimen. Y no a costa, y peor como un resultado de un crimen. Y peor si esa persona además es menor de edad o es niña, o sea. Y por último también esta cosa que se ha dicho que siempre se reclama, ¿no? Que un poco que se despenalice el aborto y prácticamente todas las mujeres van a ir corriendo a hacerse un aborto. Eso es un argumento que no se sostiene, porque a nadie se le puede obligar a abortar y a nadie se le puede obligar a ser madre. Entonces, las mujeres que consideren que deben tener su hijo, llevar adelante su embarazo, adelante, no hay ninguna restricción, pero también aquellas que deciden no llevar adelante un embarazo producto de una violación, deben tener las garantías de que no vayan a la cárcel. ¿Cuándo termina o cuándo es el plazo para el cual tiene que, hasta el cual tiene que la Corte pronunciarse? Bueno, parece ser que es porque hay distintas formas de contabilizar, ¿no? Desde que le llega a la mesa al juez ponente, pero parece que es este viernes máximo. Este viernes 28. 28. Entonces, la Corte tendría que pronunciarse, tendría que dar una decisión sobre justamente este veto por inconstitucionalidad. ¿Qué opciones tiene la Corte para tratar este asunto, Angélica, por favor? Bueno, tiene la opción 1, que es lavarse las manos y decir que esto es un asunto de forma, que este fue solo un error de forma y que la Corte Constitucional... ¿Error de forma de quién? Del Congreso. Ya. Del Congreso al sostener esta... De la Asamblea. De la Asamblea al sostener esta disposición transitoria segunda y que, por lo tanto, la Corte podría decir sí, cabe que se elimine esta norma, con lo cual contradeciría su propia doctrina, porque la Corte ya ha entrado a analizar el fondo a través de una puerta de ingreso de la forma, inclusive en los dos casos de matrimonio igualitario. Uh-huh. Es decir, con una cuestión de forma ha ido a analizar el fondo. Y eso es lógico, porque imagínese usted que el máximo tribunal de derechos humanos
se entere de que hay una violación de derechos fundamentales y diga, no, porque a mí no me han alegado eso, yo no voy a entrar a decidir. Estamos hablando de que la Corte es el máximo órgano de interpretación constitucional, puede hacerlo. Entonces, puede lavarse las manos. Opción 1, se lava las manos. Opción 2, decir efectivamente aquí hay una violación a derechos fundamentales, hay una alerta que nos ha hecho el presidente de la República y por tanto vamos a entrar a analizar la constitucionalidad del artículo 149 y del 150 y por tanto vamos a decidir declararlo inconstitucional y le declara inconstitucional. Inclusive podría modular la sentencia, o sea, decirle a la Corte, a la Asamblea Nacional, le podría decir, miren, hasta que ustedes reformen, les ordeno que reformen el 150 del COIP, hasta que ustedes reformen, no se va a penalizar el aborto por violación. Puede hacer eso la Corte a través de una decisión, de un dictamen, sería que module los efectos de su decisión. Y si esto hace la Asamblea, ¿cuánto tiempo tendría? Bueno, eso no está establecido en la ley. O sea que podría también quedarse ahí. Sí, pero la Corte puede dar pautas y puede decir, mientras tanto que no salga la nueva ley, estos elementos deben tomarse en cuenta para no penalizar el aborto y para no, por ejemplo, exigir que el tema de la objeción de conciencia, por ejemplo, que algunos médicos dicen, no, por objeción de conciencia yo no puedo interrumpir un embarazo. Sí, pero el servicio de salud es público y el servicio de salud debe garantizarte el acceso a la salud. Y cuando un médico se abstiene de hacer una interrupción de embarazo, debería el sistema de salud decir, bueno, pero vaya acá, donde esté otro médico que sí no tiene esta objeción de conciencia y puede hacer no es institucional la objeción de conciencia. Vamos a la primera opción que tú dijiste, que se lava las manos la Corte Constitucional. Ahí se acaba durante un buen tiempo las posibilidades de que esto se convierta, digamos, de que se tramite la inconstitucionalidad de este asunto. No, porque para lavarse las manos la Corte tendrá que decir que esto es un asunto de forma y que no entra a tratar el fondo. Entonces, como no va a entrar a tratar el fondo sí tiene que ser tratado en la acción de inconstitucionalidad y en la acción por incumplimiento. Entonces, no pasa nada en el sentido de que no cierra las puertas a otras acciones, porque se va a ir por el lado de la forma en el veto. El problema sería si la Corte entrase a resolver el fondo en el veto y hubiera votos en contra. O sea, dijera, ya se votaría el tema de la despenalización o no del aborto directamente. Pero eso no es una cuestión de que perjudique las otras acciones, sino que los jueces simplemente adelantarían el voto. Lo que van a votar en la acción de inconstitucionalidad lo votarían en este momento con el veto y podríamos saber quiénes son los jueces y qué es lo que están defendiendo los jueces. O sea, esa es la única diferencia. La Corte Constitucional les ha llamado a ustedes, a los grupos que están promoviendo la despenalización del aborto por violación, para tratar este asunto en audiencia pública. Lamentablemente no. Y ha habido, al menos de los que conozco yo, 15 pedidos dirigidos a la Corte solicitando que abra el debate, que nos llame a audiencia pública. A todas las partes interesadas, a los que están a favor, a los que están en contra, justamente para que en el debate se pueda establecer los derechos y qué estamos discutiendo. Lamentablemente la Corte no se ha pronunciado. Ahora, fíjate tú que en el tema del veto, prácticamente nosotros hemos concurrido con amicus, con solicitudes de que se llame a audiencia, pero obviamente no somos notificados porque esa es una relación directa entre la Asamblea y la Corte Constitucional. Pero le hemos pedido, y la Corte por supuesto que puede hacerlo, porque la Corte, incluso hay una norma, en este momento no me acuerdo exactamente, que establece que en todos los casos la Corte puede llamar a audiencia. Estamos con Angélica Porras, abogada constitucionalista. Angélica, tú ya trataste un poquito este tema, pero en la propuesta de reforma se ampliaban las causales. Sí. A más de violación se trataba por casos de incesto, malformaciones, inseminación no consentida y estupro.
Explícanos, por favor, todas estas causales. Bueno, hubo una serie de reformas a las causales, ¿no? Y yo diría que el fundamento de esto está en las recomendaciones que hacen los comités internacionales de derechos humanos, porque los comités internacionales de derechos humanos señalan cuáles son las causales por las que es obligatorio que los estados levanten la despenalización. Claro que los comités internacionales dicen, sugerimos firmemente, pedimos firmemente, porque son comités, no tienen la capacidad coercitiva, pero están hablando de una violación de derechos humanos y eso sí es obligatorio para el Estado ecuatoriano, al menos éticamente. Entonces, lo que te dicen los comités de derechos humanos es, hay ciertas cosas que significan violaciones de derechos. En primer lugar, la violación, ¿no? La violación, si hay un embarazo producto de una violación, la mujer tiene que tener la capacidad de decidir si aborta o no y no ser llevada a la cárcel por eso. Esa es una primera cuestión que te dice los comités internacionales de derechos humanos. La otra cuestión, la cuestión del incesto, cuando son producto de una relación incestuosa. Y esto tiene que ver no solo con las personas menores de edad. O sea, estamos claros que la violación puede ser incestuosa. O sea, además de ser violación, es puede incesto. ser incestuosa. Imagínate, es doble sufrimiento, doble trauma. Doble crimen. Doble crimen también, aunque nuestro Código Integral Penal no tiene como delito aparte el incesto, ¿no? Pero es un doble crimen, por supuesto. Entonces, pero piensa tú en una persona mayor de 14 años, es decir, que puede consentir en una relación sexual y que tiene una relación sexual incestuosa y producto de esto tiene un embarazo. O una persona mayor de edad, que también existe en nuestro país, que consiente en tener una relación sexual, pero en una relación incestuosa. Esto también dicen los comités internacionales de derechos humanos que debe permitirse la interrupción del embarazo porque es grave para el normal desarrollo de una persona y para la vida de las mujeres tener un hijo de una persona que es tu familia. Entonces, obviamente, el impacto... Cuando estamos hablando de familia, ¿qué grado de consanguinidad estamos diciendo? Estamos hablando de padres, abuelos, hermanos. Depende un poco de la tipificación que pudiera tener, pero en general de la familia consanguínea, ¿no? Es decir, padres, hermanos, abuelos, tíos. Ya. Y la mayoría de abusos sexuales, de violaciones, son en el contexto familiar. Entonces, también para una mujer adulta, también es un estigma y es una carga tener un hijo producto de una relación incestuosa. Porque además las relaciones incestuosas no se manifiestan en un momento determinado de la vida adulta de las mujeres. Vienen arrastrándose desde la niñez. Entonces vienen arrastrándose desde que son niñas, están en una familia que no supo poner los límites al padre, al tío, al abuelo, y se mantiene una relación incestuosa por mucho tiempo hasta que llegan a ser adultas. Entonces, esa es una realidad de nuestro país, aunque nos cueste y nos duela aceptarlo, así ocurre. Entonces, también el caso del incesto, sin dudarlo en el caso de las niñas, sin dudarlo en el caso de las adolescentes, pero también de las personas adultas. Y está el tema de... malformaciones. Malformación letal, ¿no? Esto es entendible. Es decir, si hay poca viabilidad del feto de terminar su gestación, obviamente debería ser permitido la interrupción del embarazo. Y la inseminación forzada, en realidad ha habido muchos casos documentados, no en nuestro país, pero sí sobre todo en contextos de conflicto armado donde se utiliza esta como una forma o un mecanismo de guerra. Entonces no estamos diciendo cosas en el aire, esto ocurre. Y además de que la violencia con que se hace, resulta que en un conflicto de guerra, de conflicto interno, en un contexto de conflicto interno, esto tiene una carga tremenda desde el punto de vista ético, ¿no? ¿El estupro? Bueno, el estupro es un tipo penal que está relacionado con las relaciones sexuales consentidas bajo el engaño. O sea, es decir, se utiliza el engaño
para lograr el consentimiento en la relación sexual. Este es el estupro, ¿no? Como tipo penal. No es violación, porque la violación se utiliza la fuerza, o es sobre persona menor de 14 años. Entonces, en este caso, el estupro solo podría darse sobre persona mayor de 14 años y además utilizando el engaño para consentir. Entonces, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con que también sea permitido la interrupción del embarazo en el caso del estupro, porque en realidad estamos hablando de personas adolescentes, chicas adolescentes que tienen poco acceso a los métodos de anticoncepción en una sociedad machista, en una sociedad donde el sexo todavía sigue siendo tabú. Entonces en realidad no tenemos como muchas oportunidades para que la gente esté enterada debidamente, las adolescentes y los adolescentes también. Amigos, amigas, vamos después de un momentito a tratar un asunto que nos ha planteado un oyente que se sale de este tema. Es la señora Santander que nos ha hecho una pregunta. Vamos a terminar con este tema y después atenderemos esta solicitud que ha hecho la señora Santander. ¿Qué pasaría si es que la Corte Constitucional decide que es inconstitucional el artículo 150 del COIP? ¿Qué pasaría con el artículo 149? Sí. Bueno, mira, si es que la Corte decide que es inconstitucional el 150, seguramente decidirá que es inconstitucional la causal que habla de que es permitido la interrupción del embarazo cuando la mujer ha sido violada, pero es solo que la característica de esta mujer a la que se refiere el 150 es que sea discapacitada. Entonces tendrían que retirar la palabra discapacitada y el 149 quedaría intacto. ¿Intacto por qué? Porque estamos hablando solamente de la causal de violación, no estamos hablando de la despenalización total del aborto. Aunque yo particularmente estoy a favor de la despenalización total del aborto, sin embargo, en este momento la discusión que les llega a la Corte es la discusión sobre el aborto por violación. Por lo tanto, el 149 quedará intacto. El 150 es el que se modificará diciendo también es aborto no punible todos los casos de interrupción del aborto por violación, sobre cualquier mujer, discapacitada o no discapacitada. El Código Orgánico Integral Penal obviamente tiene que someterse a la Constitución. La Constitución claro es la máxima ley. Tú ya lo trataste de alguna manera esto, pero quisiera que nos amplíes. A ver, quienes se oponen a la despenalización del aborto por violación argumentan que la Constitución consagra el derecho a la vida desde la concepción en el artículo 45, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve constitucionalmente el hecho de que la Constitución señala lo dicho en el 45 y en el 46 dice el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, violencia, en especial ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes? Sí, a ver, varias porque cosas. Porque es un tema de violencia. Así es. Claro, imagínate la violación. A ver, en primer lugar, el tema de la vida. El 45 dice se protegerá la vida desde la concepción. Y está dentro del artículo que además habla de la vida, ¿no? Entonces, se protegerá la vida desde la concepción, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que eso no significa que esté prohibido el aborto. Y en este debate lo que ha dicho la Corte es que la vida del embrión se debe proteger a través de la madre, porque el embrión sin la madre no podría subsistir. Entonces no tiene ningún sentido que protejas al embrión al margen de la madre. Entonces la protección es a la mujer que quiere ser madre. Y por supuesto que hay un deber de proteger a la vida, que es claro que es vida. Lo que no es todavía una persona completa. Y la discusión que establece la Corte es que efectivamente no se le puede pedir a una mujer que sacrifique sus derechos por una vida que merece protección, pero que no tiene que estar por encima de la vida de la mujer. A tal punto, y la Corte es muy clara en esto porque dice
que, por ejemplo, los países que permiten la pena de muerte, o como cualquier país, cuando hay esta causal de necesidad, estado de necesidad me parece que se llama, que te es legítimo a ti como persona que está siendo objeto de un delito, oponerte a ese delito o entrar en legítima defensa, incluso en contra de los derechos de la otra persona, incluso puedes llegar a morir la otra persona en el ejercicio de tu derecho a legítima defensa, porque no se te puede pedir que tú sacrifiques tu vida, tus derechos, por otra persona completa. Entonces, pero en el caso del embrión no estamos hablando todavía de una persona completa que además tiene viabilidad en la medida en que está en el útero materno. Entonces, esa es la discusión que hace la Corte, al margen de las concepciones religiosas, porque otra cosa son las concepciones religiosas, otra cosa son las concepciones de carácter moral. Entonces, jurídicamente hablando, el embrión, el feto, no es persona, no es un niño, y jurídicamente hablando. Entonces, por esa razón es que la Corte dice que no es un atentado contra la vida la posibilidad del aborto. Y además existen una serie de estudios que avalan que justamente las primeras semanas, en eso hay una gran discusión, pero las primeras 12, 14 semanas todavía no podemos hablar ni siquiera de una vida sensible, en el sentido de que no hay dolor, de que no está formado la espina dorsal, etcétera, el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Entonces, hay una discusión allí que hay bastante acuerdo entre los científicos sobre ese punto, ¿no? De todas formas, me parece a mí que esto está cruzado por una serie de cuestiones religiosas. Y también por una serie de cuestiones del papel de la mujer, ¿no? Se considera que la mujer es principalmente madre y que en virtud de ese rol que le ha asignado la sociedad tiene que adaptar sus creencias, sus derechos y las demás cosas. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de ética pública y laica este problema? Bueno, me parece que este es un tema de ética pública y obviamente la ética pública es laica, porque nuestro Estado es laico, porque además costó mucha sangre que dividir el Estado de la Iglesia, ¿no? Y ¿qué quiere decir esto de la ética pública, la ética privada? El Estado no tiene la facultad de entrar en las decisiones de las personas que le atañen a su vida. Y obviamente el ser madre o no ser madre es una cuestión de la mujer. Ella es la que tiene que decidir si quiere o no quiere ser madre. Ese es el límite que tiene el Estado. O sea, el Estado no puede imponerte una forma de ser moral. El Estado lo que puede es sancionarte cuando tú, en relaciones con otras personas, has cometido una infracción a sus derechos. Ahí sí entra el Estado. Esa es la ética pública. Pero en la ética privada el Estado no puede entrar. Eso es el logro del liberalismo, justamente. Angélica Porras, 435 mujeres han sido criminalizadas en los últimos tiempos por abortar. ¿Qué pasaría con ellas si la Corte Constitucional decidiera en estos días la inconstitucionalidad de la penalización del aborto por violación? Ellas ya han sido castigadas. ¿Qué pasaría con ellas? Bueno, de ese dato que tú mencionas, algunas han ido a la cárcel, otras están siendo procesadas y algunas han sido justamente sustituidas sus sanciones, ¿no? ¿Qué pasaría con ellas? Bueno, yo no soy penalista, pero alguna noción tengo respecto de que la ley posterior más favorable sería la que debe aplicarse y por lo tanto la pena que ellas debieran ya desaparecería. La pena que ellas están purgando desaparecería y por lo tanto deberían ser puestas en libertad, las que están penalizadas. Y sobre aquellas que se está llevando un proceso penal, deberían ya archivarse ese proceso para que ellas queden sin estar sometidas a un juicio, ¿no? Entonces, esa sería la consecuencia directa para ellas, para las mujeres que han sido penalizadas, que han sido... ¿En qué países de la región de América Latina ya se ha despenalizado el aborto por violación? Bueno, hay varios países, ¿no? Está Uruguay, Brasil, está Colombia, Argentina recientemente, y más bien nosotros somos de los pocos que quedamos, ¿no?
Entonces, no te sabría decir más datos exactos ahorita, pero somos de los pocos que tenemos tan restringido el acceso al aborto, ¿no? ¿Qué presentimiento tienes, Angélica Porras? ¿Qué presentimiento tienes de lo que posiblemente pasará en esta semana, si es que pasa, porque a lo mejor no pasa nada? Yo tengo un mal presentimiento, pero tengo esperanza de que por fin alguien nos dé la razón después de tanto tiempo. ¿Por qué mal presentimiento? Porque se supone que esta corte era distinta, porque cortes constitucionales anteriores que estaban controladas totalmente por el gobierno que era anti... Pero me parece a mí que... políticas de aborto, bueno, se entiende, pero... Tengo preocupación porque acuérdate tú cuando se decidió sobre el matrimonio igualitario, un grupo de la Corte, 4, que es, o sea, con las justas, los 5 se logró el reconocimiento del matrimonio igualitario. 4 de ellos no solo que hicieron un voto salvado, sino que además en este voto salvado a mí me parece que exageraron sin fundamento alguno la forma como trataron a quienes decidieron a favor del matrimonio igualitario. Incluso se conoce que hay una acción penal en contra de uno de estos jueces que votó a favor del matrimonio igualitario. Entonces hay una serie de presiones sociales. En principio parecería que hubiera 5 contra 4, sin embargo está el tema de la persona de uno de los jueces que está siendo penalizado. Porque supuestamente habría prevaricado al haber tratado hace cuánto tiempo en tus clases. Pero es una barbaridad. Es una locura, es una tontería. A ver, para que ustedes sepan, amigos, amigas, de lo que estamos hablando, es este juez ahora, hace mucho tiempo, en sus clases habría estado de acuerdo con la despenalización del aborto. Ahora que es juez, él se ha pronunciado a favor de del matrimonio igualitario. Del matrimonio igualitario, y resulta que le sigue un juicio penal por eso. Imagínate. O sea, nadie podría abrir la boca nunca. Claro, no habría cómo decir absolutamente nada. Porque además estamos en ejercicio de la libertad de cátedra. Entonces me parece que esos elementos sí jugaron en contra de la Corte. Y me parece que ahora la Corte... Justo esta es una disyuntiva interesante porque la Corte tiene la oportunidad de efectivamente decir somos una Corte al margen de las presiones políticas, económicas o de cualquier tipo, o moralistas o de la religión, y podemos decidir conforme a derecho, ¿no? Ojalá. Veamos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos, aquí también hay otra, para que pueda realizarse el aborto por violación, estupro, incesto, tiene que existir sentencia ejecutoriada por los delitos en mención. Bueno, esa es una pregunta muy recurrente, ¿no? Y ahí podemos tomar lo que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir, no podemos esperar una sentencia, porque primero la sentencia puede tardar años y obviamente ya es imposible ejercer el derecho. Entonces no podemos decir que hay que esperar a la sentencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, la Corte lo que ha dicho es basta con la denuncia de la mujer, porque hay que tomar en cuenta que las violaciones no se denuncian, y el hecho de que a una mujer se arriesgue, tome la valentía de ir a hacer la denuncia de que ha sido violada, ya es suficiente para creerle. Entonces, lo que ha resuelto la Corte Constitucional colombiana es que basta con la denuncia de que hubo la violación, y que, porque el contraargumento es, no, pues todas van a decir que han sido violadas. Bueno, o sea, a ninguna mujer le va a parecer gracioso ni lindo decir que fue violada. Así es, o sea, al contrario, es una estigmatización tremenda. Y la otra pregunta, esta pregunta es la que se sale del tema, vamos a tratarla brevemente, Angélica. Tal vez nos da para otro tema, para otro programa esta pregunta, pero sí, brevemente, porque una persona ha hecho este cuestionamiento. ¿No considera que se debe tratar también temas como la eutanasia? Nos pregunta una señora. Bueno, si me preguntan a mí particularmente, yo creo que sí, porque la vida y la muerte también deben ser dignas. Entonces, mi particular postura respecto a la eutanasia es que es un tema que debe ser abierto al debate. Al igual que con el aborto, tocará bregar muchísimo, tocará discutir muchísimo, pero me parece a mí
que es posible que tengamos este debate y yo sí quisiera que se abra también esa posibilidad para discutir el tema de la eutanasia. Bueno, aquí podemos tratar ese tema en otra oportunidad porque es un tema grande, es amplio, hay que tratarlo con debida calma. Sí. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos muchísimo a Angélica Porras, abogada constitucionalista, por haber estado aquí tratando este tema que es peliagudo, es espinoso, pero que hay que tratarlo con la razón, hay que tratarlo con la razón. Sí. Esto es un tema, como bien ha dicho Angélica, de salud pública, es un tema público ético. Uh-huh. Esto ha sido todo por hoy. En nombre del equipo que nos acompaña, Santiago Cadena, Carlos Flores, del mío propio Luis Dávila Lor, les agradecemos por su sintonía, agradecemos a Radio Latacunga, a Radio Intag y a Radio Frontera La Voladora por retransmitir este programa. Será hasta la próxima oportunidad.